Hola Jime, ¿cómo has estado? ¿Qué te parece si nos tomamos un café y conversamos un poco sobre los autores que han aportado a la educación física y su relación con la práctica pedagógica? ¿Te parece? Hola, Toa, claro que sí, por supuesto. Es un tema muy interesante y acorde a nuestro proyecto de vida. Ok, súper. Pero para esto citemos algunos autores que tienen diferentes posturas frente al tema. ¿Qué opinas si empezamos por Pierre Parlevas? ¿Y cómo lo relacionas con la práctica pedagógica? Pierre Parleas, gran docente de educación física, el cual parte de las manifestaciones socioculturales de comunicación, interacción e intercambio, donde priman las acciones sociomotrices, ya que esto va en compartir con otros y así evidencia cómo el estudiante se desenvuelve en el entorno social, ya sea de manera individual como grupal, y en las prácticas en donde entro a realizar la acción generando una necesidad de perfeccionamiento, teniendo el objetivo que voy a evaluar, donde lo importante va a ser la interacción del individuo y el sentir de cada uno. Esto me permitirá conocer a cada uno de los estudiantes y así poder implementar actividades que la intencionalidad sea integrar a aquellos estudiantes que no participan activamente de ella. Ok, muy interesante tu punto de vista. ¿Tú recuerdas al profesor Javier? Si quieres lo llamamos y que él nos brinde su punto de vista sobre Parlevas. ¿Te parece? Oye, Joanny, qué buena idea. Entonces, Llamémoslo. espérame, lo llamamos. Espérame, le marco. ¿Aló? Profesor Javier, ¿cómo has estado? Imagínate que nos encontramos reunidos con Giovanni y estamos tratando un tema muy importante sobre la educación física y el contexto con la práctica pedagógica. Para esto estamos abordando ciertos autores que han hecho un aporte importante y queríamos conocer tu punto de vista sobre cómo Pierre Parleva relaciona la educación física y su planteamiento con las prácticas pedagógicas. ¿Nos podrías hablar sobre el tema, profe? Entendiendo que la educación física hace parte del grupo de disciplinas pedagógicas y que el fin de la pedagogía y la escuela y la educación es la formación holística, integral del sujeto en formación, valga la redundancia, es importante entender que el aporte de Pierre Parlevas a la educación física es vital, pensándolo desde el ámbito escolar, ya que él plantea la praxeología motriz. Esta praxeología motriz, que es lo mismo que la ciencia de la acción motriz, lo que busca es integrar mm, esos elementos de, de lo social al movimiento, entendiendo que el movimiento no es solo una acción humana como tal, sino que el movimiento es esa acción humana que permite la interacción con el otro y que esa interacción debe ser asertiva, respetuosa, tolerante y que debe estar dada en diferentes tiempos y de diferentes maneras. A eso él lo llama acción motriz. Y es esa construcción que está generándose dentro de la parte educativa, dentro de la parte de la formación. Parlevas plantea, obviamente, este planteamiento está amarrado muy desde la sociología, en combinación con la educación física, o sea, está pensado en esa formación integral del sujeto y sobre todo en esa formación social, esa formación del respeto, esa necesidad de entender que el movimiento, la postura, los gestos hacen parte de todos esos procesos de relación, donde la corporeidad cobra relevancia desde la posibilidad que da de la interacción con el entorno, del crecimiento, del desarrollo y sobre todo la conformación de ese sujeto social, ese sujeto que hace parte del engranaje de una comunidad, que hace parte del engranaje eh,
de un cúmulo de personas que buscan una, ¿qué? Un desarrollo para todos. Esto no es gratis, obviamente Parlevas es francés y pues si hablásemos del paradigma pedagógico francés, estaríamos hablando precisamente del paradigma pedagógico social desde la sociología. Entonces el aporte principal de Parlevas es eso, la unión del movimiento en relación con la interacción social del sujeto. Muchas gracias, profesor Javier. Joa, ¿y tú qué piensas sobre Jean Leusch y su relación con la práctica pedagógica? Oye, Jime, qué bueno que lo citas. Leusch partió de la hipótesis de que el movimiento tenía una importancia fundamental en el desarrollo de la persona. Esta ciencia del movimiento no era una ciencia teórica donde se reflexionaba sobre el movimiento, sino que es una ciencia aplicada, es decir, que debe tener una aplicación a todo lo que concierne al movimiento y a la enseñanza de la persona. Por esto Leusch lo denomina la ciencia del movimiento. La ciencia del movimiento aplicada al desarrollo de la persona. Por tal motivo, se entrelaza la práctica pedagógica desde el ámbito escolar primario, en donde es fundamental el desarrollo psicomotriz del niño a través del movimiento. Qué buen punto de vista. Súper. ¿Tú recuerdas a la profe Daisy? Llamémosla y que nos dé su punto de vista sobre Leusch y su relación con la práctica pedagógica. ¿Te parece? Oye, claro que sí me la recuerdo. Me parece muy buena idea. Espérame, le marcamos y que nos dé su punto de vista. Espérame, la llamamos. ¿Aló? ¿Profesora Daisy? Hola, profe Daisy, ¿cómo has estado? Imagínate que nos encontramos reunidos con Jimena y estamos tratando un tema muy importante sobre la educación física y el contexto con la práctica pedagógica. Para esto estamos abordando ciertos autores que han hecho un gran aporte muy importante y queríamos conocer tu punto de vista sobre cómo Jean Leusch relaciona la educación física y su planteamiento con la práctica pedagógica. ¿Nos podrías hablar sobre el tema, profe? Bueno, con respecto a la pregunta eh, de Jean Le Brouch, aporta al campo de la educación física desde la práctica pedagógica. Bueno, leyendo un poco del autor, hay varias cosas que llaman la atención con respecto a ella. Una de esas es cómo empieza a involucrar la educación física hacia los años 40, más o menos entre el 45 y el 46, incluir unos ejercicios gimnásticos un poco más naturales y utilitarios para las personas, sobre todo para niños y niñas, pero sobre todo para las mujeres, teniendo en cuenta que en la época se creía o se tenía la concepción que las niñas y mujeres no podían hacer educación física, no podían tener una práctica deportiva porque esto iba a perjudicar su proceso de ser mujer. Eran las creencias que se tenían. Y que un autor como esto se atreva a hacer unos ejercicios un poco más complementarios para que lo practiquen las mujeres, pues es de gran relevancia en los procesos pedagógicos que se dan hoy en día. O sea, gracias a este tipo de autores, hoy en día podemos decir que hay una educación física en equidad de derechos con respecto a eso. Más adelante, el autor pues nos propone un poco con respecto a la educación física funcional y cómo estos procesos pedagógicos deben llegar a todas las personas, hombres y mujeres, a todas las personas en general, a todo el público, pues teniendo en cuenta que los procesos de educación física son de base y si logramos que los niños y las niñas en la base, en la educación primaria, sus primeros años de vida, logren vincularla, pues vamos a tener personas un poco más saludables, vamos a tener personas con unos mejores hábitos y vamos a tener un poco de personas más con con disciplina y que no estén condicionados a lo que se les da en los entornos, a consumir alimentos
que los engorden o que los lleven o nos lleven a tener enfermedades, sino que a través de una muy buena pedagogía, de un uso sistemático y de un desarrollo sistemático de sesiones, podemos tener inmersos dentro de nuestra vida diaria unos procesos que nos lleven a ser mejores personas con respecto al pensamiento y con respecto a la función del cuerpo. Muchas gracias, profe Daisy. Jime, ¿qué te parece si cerramos con broche de oro? Hablemos un poco de Pierre Bourdieu. ¿Qué opinas de su planteamiento? Claro, por supuesto, Joa. Pierre Bourdieu nos habla de un campo donde se refiere al que más tenga siempre va a ser el líder. Y esto lo podemos ver en la educación, en lo social y en lo económico. También en los conocimientos adquiridos, ya sean por nosotros mismos o por los estudios o cursos realizados en el transcurso de la vida, donde se entra en el campo intelectual y se logra el objetivo a través de una variedad de reglas. Vemos cómo en la práctica, que sería en el campo que estamos, en nuestros interlocutores nos van a permitir crecer en lo profesional, brindándonos conocimientos y experiencias, para así cumplir un objetivo, el cual es tener interacción con los estudiantes, donde implementaremos lo teórico a lo práctico. ¿Y tú, Joa, cuál es tu postura sobre Pierre Bourdieu? Bueno, Jime, ¿sabes? Bourdieu realizó aportes a la teoría sociológica del deporte y el concepto de él fue el hábitus. Con eso él se salió a la luz. Para explicar la relación existente entre las posiciones sociales de los distintos agentes de grupos y sus prácticas. Inversiones corporal deportivas. ¿Qué explica esto, Jime? Que el hábitus son esquemas de percepción y apreciación como estructuras cognitivas y evaluativas que adquiere el individuo a través del ámbito social y deportivo. Joa, ¿te parece si llamamos al profe Leonardo para que nos dé su punto de vista sobre Pierre Bourdieu y su relación con la práctica pedagógica? ¿Sabes qué? Sí. Espérame, le marcamos y lo llamamos al profe Leonardo. ¿Aló? ¿Profesor Leonardo? Hola, profe, ¿cómo ha estado? Buenas tardes. Profe, imagínate que nos encontramos reunidos con Jimena y estamos tratando un tema muy importante sobre la educación física y el contexto con la práctica pedagógica. Para esto estamos abordando ciertos autores que han hecho un aporte importante y queríamos conocer tu punto de vista sobre cómo Pierre Bourdieu relaciona la educación física y su planteamiento con la práctica pedagógica. ¿Nos podría hablar sobre el tema, profe? Bueno, a la pregunta ¿cómo Pierre Bourdieu aporta al campo de la educación física desde la práctica pedagógica? Se podría decir que a partir de la teoría del autor y teniendo en cuenta que introducen la noción del hábitus, desde la cual explica que la acción práctica es producto de experiencias y vivencias cotidianas que generan dispositivos de formación y los cuales posibilitan el saber actuar ante diversas situaciones. Podría señalarse que la práctica pedagógica del docente en formación se inscribe tanto desde la representación que tiene como maestro, así como de la realidad educativa. Desde esta perspectiva se podría decir que la práctica implica una experiencia pedagógica como dimensión fundamental del quehacer del maestro. Allí es donde el discurso de la enseñanza, que tiene como fin último el aprendizaje, se vuelve un ejercicio complejo y reflexivo, dado que alberga un saber práctico que refiere a la ética en cuanto a las decisiones vitales para pensar la práctica y la política, en relación con lo que adquiere el profesional en cada uno de los sistemas por los que transita. Es en esta medida que la práctica pedagógica en la educación física, la recreación y el deporte podría decirse que es permeada por una reflexión y una vivencia permanente de las prácticas corporales, en el sentido de las atribuciones otorgadas al cuerpo y sus lenguajes como tal,
¿sí? En consecuencia, se podría decir que analizar las prácticas pedagógicas en la educación física desde un análisis sociológico cuya génesis parte de los planteamientos de este autor implica comprender el cuerpo en movimiento desde su misma práctica, ¿sí? Y a su vez, pues, entenderlo como una construcción social y cultural. Muchas gracias, profesor Leonardo. Joan, ¿qué te parece si hablamos un poco del contexto escolar donde trabajamos actualmente y planteamos nuestra postura con cuál de los anteriores autores nos identificamos con relación a nuestro contexto escolar y por qué te parece? ¿Sabes qué sí, Jimé? Me parece súper. Muy buena idea. Si quieres, yo empiezo. Bueno, mira, en el colegio en el que estoy laborando actualmente, encuentro que los niños tienen falencias en el desarrollo de sus habilidades motrices básicas. Su desarrollo motriz desde un comienzo no fue el mejor o no fue bien guiado. Por tal razón, me fundamento en Jean Lebouche, ya que él plantea que la psicomotricidad es una forma de abordar la educación y pretende ante todo desarrollar las capacidades de la persona, la inteligencia, la comunicación, la efectividad, la sociabilidad, el aprendizaje y todo esto a partir del movimiento. Muy bien, Joan. Yo en el contexto escolar me identifico con la teoría del autor Pierre Parleva, ya que este nos lleva a todo lo sociomotriz, donde el individuo como ser es lo que se debe tener en cuenta en nuestras clases, donde el dejar al individuo ser, él y su autonomía de tomar decisiones me permitirá tener estas perspectivas de cómo planear las actividades de cada clase. Muy bien, Jime. Perfecto. Qué rico haber podido hablar, haber podido charlar un rato contigo y con los profesores. Recordar viejos tiempos. No olvidarnos de esto. ¿Sabes? Haber podido dar nuestros puntos de vista con base a tres autores y poder socializar cómo se relaciona la educación física, que es nuestro fuerte, con la práctica pedagógica. Excelente ejercicio. ¿Cuándo nos volvemos a ver para socializar otros temas y poder así pasar un rato chévere? Yo me pareció un excelente ejercicio de poder compartir un ratico contigo y con los profesores, poder así intercambiar conocimientos para implementarlos en nuestros ámbitos laborales. Que estés muy bien, yo, y como tú dices, nos volvemos a ver para poder socializar otros temas. Bye. Bye, Jime, que estés bien.